¿Están viendo el PowerPoint, chicos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí, Bueno, muy bien. Bueno, yo les decía que dentro de lo que se llama el álgebra de funciones, nos falta ver una operación que es la que se llama composición de funciones. ¿Qué significa componer funciones? Fíjense, no sé, algo le hice a la tableta, espero que no me aparezcan esas rayas nefastas que me aparecían antes. Supónganse a ustedes que yo les doy esta fórmula. H de x igual a coseno de 5x menos 3. Esto viene de hacer una suma, una resta, un producto, un cociente. ¿Qué les parece? Si yo tengo dos funciones básicas como son el coseno de x y la lineal 5x menos 3. Esta función sale de sumar estas dos, restarla, multiplicarlas, dividirla o no. De componerlas. Claro, sale de componer, el que sabe lo que es una composición, pero no es ninguna de las 4 operaciones que vimos hace un ratito. No es ni una suma, ni una resta, ni un producto, ni un cociente, ¿sí? ¿Qué significa componer funciones? Si lo tengo que explicar con palabras, componer funciones significa aplicar una función y al resultado de esa función aplicarle una segunda función. Es decir, componer funciones, voy a hacer un esquemita, significa, aplico una función, supónganse en que primero aplico f a una x y obtengo su imagen f de x. Ahora tomo esta imagen f de x y a estas imágenes le aplico una función g. Eso se escribe de esta manera. G se las estoy aplicando a las f de x. Y esto que obtengo acá es lo que se llama la composición. ¿A quién apliqué primero? A f. ¿A quién apliqué en segundo lugar? A g. Esta composición matemáticamente se escribe así. Esto se lee f compuesta con g. La primera que se aplica es la que está escrita en segundo lugar y la segunda que se aplica es la que está escrita en primer lugar. Este simbolito, el cero abierto, es el símbolo, la notación de composición de funciones. Así como tenemos una cruz, un guión, un punto y 2 puntos para indicar la suma, la resta, el producto, el cociente, bueno, este agujerito abierto es composición de funciones y vamos a ver que para poder componer hay que cumplir con determinadas cuestiones, porque fíjense en que nosotros tenemos que aplicarle G a las imágenes de F. Entonces vamos a tener que ver qué condiciones van a tener que cumplir los dominios y las imágenes de estas funciones para que la composición se pueda realizar. Entonces, para eso vamos a sacar en primer lugar dominio de F e imagen de F. Y luego vamos a sacar dominio de G, imagen de G. A ver, los escucho. ¿Cómo saco el dominio de F? ¿Qué tendría que plantear para sacar el dominio de F? X menos 3 tiene que ser mayor a 0. Mayor o igual a 0. Mayor o igual que 0. O sea, X mayor o igual que 3. ¿Quiere decir que el dominio es el intervalo que va de 3 a más infinito? Esto es una función conocida, es un patrón conocido, es una irracional de índice par con un desplazamiento horizontal de 3 unidades hacia la izquierda, ¿sí?
¿cuál es el conjunto imagen de esa función? De 0 más infinito. Claro, los reales positivos podemos escribir reales positivos con el 0 o el intervalo de 0 a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el dominio de G? Reales. Todos los reales. Todos los reales. ¿Y cuál es el conjunto imagen de G? Acá sí tengo una parábola, no lo que dije antes. De -4 a más infinito. De -4 más infinito. Claro, porque la X del vértice está en 0 y para mirar el conjunto imagen necesito la Y del vértice, que es la imagen de 0, que es -4, y como la concavidad es hacia arriba, voy de -4 a más infinito. ¿Sí? Bien, supónganse que nosotros queremos hacer esta composición. Esta composición que ustedes la llaman GOF. A mí mucho no me gusta eso, porque si yo les cambio la letra y en vez de hablar de G y de F escribo esto, ¿qué me van a decir? ¿Hop? No, hay que aprender a leer lo que dice acá. Esto es P compuesta con H. Está el hip hop también. Sí, tenés razón, hip hop. Y hay algunas siglas que son, esta es Po, el osito Po también. Esta es H compuesta con P, ¿sí? Hay que aprender a leer esto, no diciendo Goff y Fox, sino como se lee. ¿Estamos? Por allí alguien se rió cuando dije el osito Po. ¿No hay un osito Po? Yo hace rato que no tengo hijos chicos, pero Po es un dibujito animado. Winnie the Yo Pooh. tenía uno. Ah, Winnie bueno, the Pooh. esto lo borro para tener un poquito más de lugar en el PowerPoint. Bueno, fíjense entonces, vamos a hacer esta composición. F compuesta con G. Como tengo que hacer F compuesta con G, la primera que voy a aplicar dijimos que es F. Tenemos que el dominio de F es de 3 a más infinito. Y el conjunto imagen de F es de 0 a más infinito. Ahora tengo que aplicar en segundo lugar G. Debajo de la imagen de F pongo el dominio de G. Y esto va -4 más infinito. Para que la composición se pueda realizar, yo la mirada la tengo que poner acá. ¿Qué es lo que tengo que mirar? A todos estos que tengo acá le tengo que poder aplicar G. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? La condición para poder componer. ¿Cuál es la condición para componer? Que la imagen de la primera función que aplicamos, que en este caso es F, primera función que se aplica, debe estar incluida en el dominio de la segunda función que se aplica. Esa es la condición para poder componer. Llámese como se llame la primera y la segunda función, ¿sí? La imagen, por eso la mirada tiene que estar puesta acá. Este conjunto tiene que estar adentro de este conjunto. Y como dijo Fabián hace un rato, a nosotros nos gusta mucho trabajar de manera gráfica. En este caso es bastante sencillo porque este es el conjunto de los reales, entonces cualquier conjunto está incluido en el conjunto de los reales, ¿sí? Pero yo muchas veces este esquemita lo trabajo con rectas numéricas. ¿Qué hago yo? Dibujo los 4 conjuntos en respectivamente 4 rectas numéricas que las hago de manera vertical en lugar de hacerlas de manera horizontal. Marco el 0 a la misma altura en todos y entonces dibujo el dominio de F, la imagen de F. ¿Por qué empiezo por F?
porque es la primera función que aplico. Dominio de G, imagen de G. Entonces, el dominio de F es de 3 a más infinito. La imagen de F es de 0 a más infinito. El dominio de G son todos los reales. Y la imagen de G es de menos 4 a más infinito. Entonces, esto que encerré acá con una nubecita, uno lo puede ver acá en la recta numérica. Yo tengo que ver que la imagen de F esté incluida en el dominio de G. Se cumple esta condición. La condición para componer se cumple. Condición para realizar la composición. Y acá es algo muy importante la conclusión que voy a sacar ahora. Por lo tanto, el dominio de esa composición que queremos hacer nosotros, que es esta, va a coincidir con el dominio de la primera función que se aplica. Esto es muy importante. Cuando la condición se cumple, el dominio de mi compuesta va a ser el intervalo que va de 3 a más infinito. Si esta condición no se cumple, vamos a ver que vamos a tener que hacer algo que se llama restringir la imagen. Al restringir la imagen voy a tocar el dominio, y va a aparecer un nuevo dominio. Pero empecemos por el caso más fácil donde la condición se cumple. Cuando la condición se cumple, el dominio de la compuesta coincide siempre con el dominio de la primera función que se aplica. Esto es lo primero que tengo que analizar. ¿Sí? O sea, inmediatamente después de que analicé la condición para componer, saco la conclusión del dominio de la compuesta. ¿Sí? Quiere decir que el dominio de mi composición va a ser de 3 a más infinito. Lo que no es fácil determinar es el conjunto imagen de la compuesta, porque no siempre coincide con la imagen de la segunda función. ¿Sí? Nosotros, para encontrar esta composición que estamos buscando, vamos a decir que su dominio es el intervalo que va de 3 a más infinito. Y como acá todavía el conjunto imagen de la compuesta no es fácil buscar, pongo todos los reales y esto no es la imagen, sino que va a ser el conjunto de llegada. Sino el conjunto de llegada. ¿Y qué me falta para decir quién es esta composición? Buscar la fórmula, ¿sí? ¿Cómo busco la fórmula? Fíjense, voy a este esquemita. Si yo a una x le aplico f de x, ¿qué obtengo? La raíz de x menos 3. ¿No es cierto? Ahora que tengo que calcular g, no de x, sino g de la raíz de x menos 3, de esas imágenes que encontré a través de la función f. Entonces, voy a la fórmula de g y en vez de averiguar g de x, a esta x la tengo que reemplazar por esto. La raíz de x menos 3, todo eso lo tengo que elevar al cuadrado y restarle 4. ¿Vale esta simplificación? Sí. ¿Y por qué vale? Porque yo primero determiné el dominio de la composición. Si no, esta simplificación
Y esta raíz, fíjense que esta raíz tiene sentido si la x es mayor o igual que 3, si no esta raíz no tendría sentido. Simplifico. ¿Y qué me queda? X menos 7. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, esto es una recta. ¿Va a ser toda la recta la composición esta o va a ser un pedazo de esa recta? No, un pedazo. Va a ser un pedazo de esa recta porque yo primero determiné el dominio de la composición, ¿sí? Va a ser un pedazo de la recta, no toda la recta. Y por supuesto entonces acá voy a poder determinar el conjunto imagen porque es fácil graficar y ver qué es lo que está pasando con esta cuestión. Fíjense en que nosotros a esa recta la estamos limitando. La recta x menos 7 tiene ordenada al origen en menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está la ordenada al origen. La intersección con el eje X es 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toda la recta completa sería esta. Pero toda esta recta no es la composición. ¿Qué pedazo de la recta es? La que se corresponde con un dominio que es para las X. 3. Claro, entonces, si el dominio es este, entonces, ¿qué tendría que buscar? La imagen de 3, la imagen de 3 es menos 4. Menos 4. ¿No? Ahí menos 4. Y va a ser este pedazo de la recta, el que estoy rayando en verde, ¿lo ven? Va a ser una semirrecta. Que se corresponde con este dominio, ¿sí? Entonces ahora puedo cambiar este conjunto y decir que el conjunto imagen va a ser de menos 4 a más infinito. Porque acá fue fácil graficar. Profe, Sí. o sea que el conjunto imagen se consigue una vez graficás. Una vez que graficás o haciendo un análisis analítico de esto, ¿sí? Fíjate que yo ahora te voy a mostrar un GeoGebra. Lo podés pensar analíticamente graficando las dos por separado, ¿sí? Pero siempre necesitas un gráfico de referencia y razonar un poquitito, ¿sí? No es fácil encontrar el conjunto de imagen de la compuesta, ¿sí? Pero lo que yo voy a exigir es el dominio. Este conjunto puede ser el conjunto de llegada o, en algunos casos, encontrar el conjunto imagen teniendo en cuenta algunas consideraciones, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo el GeoGebra armadito. Para que vean, ¿qué grafiqué yo en este GeoGebra? Las dos funciones por separado, ¿ven? La verde es la F y la roja es la G. Las dos funciones que están en la composición. La composición que armé recién, ¿qué es? H o P. ¿Qué les parece? La que armé recién en el PowerPoint. La P. Es P. Ven que ni siquiera simplifican, ¿no? Acá dejan indicada la cuenta sin la simplificación. Fíjense en si activo P. Ven que no dibujó toda la recta. Dibujó solamente la semirrecta. La que yo ahí hice el rulito en verde. ¿Cómo lo puedo razonar esto con anticipación? Fíjense, ustedes primero están aplicando F. ¿Sí? El dominio de F dijimos que era de 3 a más infinito y las imágenes de F los reales positivos. A las imágenes de F ustedes le tienen que aplicar la roja. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrían que analizar ustedes? Acá, que el conjunto, que es lo que analizamos, el conjunto imagen de F, que son los reales positivos, yo tengo que poder aplicarle la roja, y yo le puedo aplicar la roja. Le aplico la roja a los reales positivos, y si yo le aplico la roja a los reales positivos, me va a dar toda
esta parábola o me va a dar un pedazo de esta parábola? Fíjense, si yo le doy valores de 0 en adelante, porque era el conjunto imagen de la F, de 0 en adelante. Entonces, le voy a aplicar la función roja exclusivamente a valores que son de 0 en adelante. Entonces, el pedazo de parábola que voy a obtener es este. ¿Lo ven? Sí. Sí. Y en este caso coincide con la imagen de la parábola. Voy a obtener de -4 a más infinito como la imagen de la composición. Pero no es tan fácil darse cuenta la imagen. En este caso, bueno, fue relativamente sencillo porque además la composición era fácil. Bien. Ahora voy a la otra composición. Vamos a hacer la otra. Profe, Sí. pero no siempre coincide eso, o sea... No siempre coincide con la imagen de la segunda. No siempre coincide. Ah, yo pensaba que sí. No, te puede dar no igual siempre. o Te un puede dar subconjunto, igual o incluido. o incluido, claro. Claro, te puede dar el mismo conjunto o incluido, nunca algo más grande que esto, ¿sí? Puede ser coincidente o incluido. ¿Y en caso de que algo Bueno. mayor? ¿Mayor? Onda, que no esté incluido, que no sea No, coincidente, no te sino puede que dar tenga... nunca. No te no puede dar puede. nunca. No, mayor no puede dar. Acá dio igual porque no hicieron ninguna restringía. restricción. Entonces. Acá, cuando no hacen ninguna restricción, en general son coincidentes, ¿sí? Ahora vamos a la segunda posibilidad, ¿sí? Ahora vamos a hacer la otra composición. La otra composición, siempre primero hago los diagramitas de Venn porque me parecen muy claros. Primero voy a aplicar G, tengo una X, obtengo G de X, y ahora a las imágenes de G de X le voy a aplicar la F. ¿Qué voy a obtener? F de G de X. Esto se escribe así. Y esto se lee G compuesta con F. ¿Estamos? Y ahora, si tenemos que hacer nuestro esquemita de signos, ¿sí? La primera que voy a aplicar es G. El dominio de G eran todos los reales, era la parábola. Y la imagen de G era el intervalo que iba de -4 a más infinito. Ahora, abajo de este conjunto imagen pongo el dominio de F, ¿sí? El dominio de F era la irracional de 3 a más infinito, ¿no? Sí, profe. Y el conjunto imagen de 0 a más infinito. Esto es lo que tengo que mirar. Y yo siempre me gusta, ustedes si quieren hacen esto solo, pero yo a veces para explicar recurro a los gráficos porque me parecen más claras las explicaciones con los gráficos, especialmente cuando uno da por primera vez el tema. Fíjense, el dominio de G y la imagen de G. Ahora, dominio imagen de la primera función, siempre va la primera función que se aplica, ¿sí? El dominio de G son todos los reales. La imagen de G de -4 a más infinito. Ahora, dominio de F, imagen de F. El dominio de F es de 3 a más infinito. Y la imagen de F de 0 a más infinito.
yo tengo que poner la mirada acá. ¿La imagen de G está incluida en el dominio de F? No. No. No se No. cumple la condición. No se cumple condición para componer. Cuando sucede eso, lo que hay que hacer es restringir. ¿Qué significa restringir esa palabrita? Restringir quiere decir que voy a recortar el conjunto imagen, voy a forzar que el conjunto imagen esté incluido en el dominio de F. ¿Pero qué implica eso? Si yo recorto el conjunto imagen, lo que estoy haciendo, estoy cambiando el dominio de G. Porque para recortar el conjunto imagen, debo cambiar el dominio de G. Ese nuevo dominio de G se llama dominio restringido, va a ser el dominio de mi composición. Fíjense, ¿con qué pedazo del conjunto imagen me voy a tener que quedar para que se cumpla? De 3 a más infinito. Claro, voy a tener que quitarle todo eso, pero eso implica que voy a tener que hacer una modificación en el dominio de G. La imagen de G, recordemos que G era la parábola, las imágenes de G es x cuadrado menos 4, así obtengo las imágenes de G. ¿Qué condiciones le voy a tener que poner a las imágenes de G? Que sean mayores o iguales que 3. Pero por supuesto, no me tengo que olvidar que estas X no salen de un repollo. Estas X pertenecen al dominio de G, que son todos los reales. ¿Sí? ¿Estamos? Tengo que buscar las X que cumplen con estas dos condiciones al mismo tiempo. Cuando yo restrinja las imágenes, voy a tener que toquetear el dominio de G. Voy a tener que hacer un recorte del dominio de G. Bueno, para saber el recorte que tengo que hacer, tengo que despejar X de acá. Despejo X de acá. X cuadrado mayor o igual que 7. Aplico raíz cuadrada en ambos miembros. Módulo de X mayor o igual que la raíz de 7. ¿Qué significa esto? Que X es mayor o igual que la raíz de 7 o X es menor o igual que la menos raíz de 7. Este es el recorte que le voy a tener que hacer al conjunto de los reales. A este conjunto, la raíz de 7, supónganse en que la tengo acá, la menos raíz de 7, supónganse en que la tengo acá, me voy a quedar con este pedazo del dominio. Ese nuevo dominio lo llamamos dominio de G asterisco, restringido, como ustedes quieren, y va a ser el dominio de mi composición. Yo tengo un raye, ¿sí? Pero este raye es solo mío. Yo acá también le pongo el asterisco, pero a Betina no le gusta que pongamos el asterisco ahí. Pero en realidad es el dominio de esta G restringida, va a ser el dominio de nuestra composición, ¿sí? Y el dominio de nuestra composición va a ser el intervalo que va de menos infinito a menos raíz de 7 cerrado, unión de raíz de 7 a más infinito. Es el recorte que le estoy haciendo al dominio original de G. ¿Qué significa eso? Que este pedacito, si yo elijo X que están en este pedacito, todas esas imágenes caen en el pedazo que yo saqué. Este es el pedazo que le tengo que sacar al dominio de G para sacar el pedazo de la imagen de G que no va. En cambio, si yo elijo valores de X que son mayores que raíz de 7 o menores que menos raíz de 7, me voy a quedar con este conjunto imagen. Ahora sí, se cumple la condición y entonces empiezo a escribir.
la composición, esta, ¿cuál va a ser su dominio? Su dominio va a ir de menos infinito a menos raíz de 7, unión raíz de 7 más infinito. Primero pongo el conjunto de llegada, pongo todos los reales, tal que, y ahora voy a buscar la fórmula. Para buscar la fórmula, vengo acá a un cálculo auxiliar. Fíjense, cuando yo a una x le aplico g de x, obtengo x cuadrado menos 4. ¿Sí? Bueno, yo ahora tengo que ir a la fórmula de f. La fórmula de f era la raíz de x menos 3. Y no tengo que calcular f de x, sino que tengo que calcular f de esto. Entonces voy a la fórmula de f y donde dice x tengo que poner x cuadrado menos 4. Entonces, ¿cómo me queda la formulita? La raíz, en lugar de x pongo x cuadrado menos 4 menos 3. O sea, x cuadrado menos 7. Y mirando la fórmula, el resultado de una raíz cuadrada puede ser negativo alguna vez. No. No, No, profe. ¿va a haber coincidencia con el conjunto imagen de esta? Sí, el conjunto imagen de esto van a ser todos los reales positivos porque miro la cuenta y razono eso. Entonces va a haber coincidencia. Puedo poner acá en lugar de reales el conjunto imagen que es coincidente a pesar de que hice una restricción, el conjunto imagen es coincidente por la cuenta como me dio. ¿Sí? Porque es el resultado de una raíz cuadrada. El resultado de una raíz cuadrada son los reales positivos con el 0. ¿Sí? Cuando se la aplico a todos los elementos de x que pertenecen a su dominio. ¿Estamos? Igual ustedes se pueden ayudar con GeoGebra. Ahora voy a ir al GeoGebra. Donde teníamos las dos composiciones. Fíjense en que ahora primero aplico la roja. Y después tengo que aplicar la verde. Y fíjense en que el conjunto imagen de la roja dijimos que es de menos 4 a más infinito. Yo no puedo aplicarle la verde a valores que están de menos 4 a más infinito. Yo tuve que sacar todo este pedazo. Porque el dominio de la verde arranca en 3. Yo le saqué todo un pedazo. ¿Sí? Es la restricción que hicimos. La gráfica de esa composición es eso que ven allí en azul. Y como verán, el conjunto imagen va de 0 a más infinito. ¿Sí? Bueno, acá yo realicé también otras operaciones entre f y g teniendo en cuenta el álgebra de funciones. Yo para mostrarles un poco que lo que uno obtiene son monstruos, ¿ven? Acá la sumé, miren la suma lo que da, no se parece ni a la irracional ni a la cuadrática. Acá la sumé, acá las resté. Vamos a ver qué queda con la resta. Miren. Acá las dividí. Ven que quedan cosas raras, ¿sí? No quedan cosas conocidas. El álgebra de funciones hace que me queden cosas que no tengan. Esta ni siquiera aparece, ni la veo dónde está. Esta. Hay que buscarla. Profe, si con la ruedita, si no se puede mover entre
Hay que ver el dominio, dónde está el dominio de esta función para que... Claro, pueda pero con encontrar. con Acá la está, ruedita puede también darse miren, cuenta. ahí arriba, ¿la ven? ¿Mm? Pero ven que el álgebra hace que aparezca cualquier cosa que no se parece ni a la parábola ni a la irracional que estamos operando. ¿Mm? Bueno, siempre el GeoGebra se los dejo asociado al PowerPoint. Acá lo tienen siempre con las flechitas, lo ponen en formato presentación y van a los GeoGebra que estuve utilizando en la clase. ¿Sí? Acá lo tienen al ejercicio resuelto en papel. Por si quedó desprolijo lo que está el PowerPoint, tienen el ejercicio resuelto todito en papel. ¿Se acuerdan lo que es un papel? Sí. No, profe, ¿me lo explica? Creo que era algo blanco. Claro, ¿no? Bueno, ahí tienen las imágenes del ejercicio resuelto en papel. ¿Sí? Bueno. Ustedes que estaban todo el día con el celular, siempre con la imagen, ¿ahora no tienen una sobredosis de imágenes o no? Todos. Todos, sí, bueno, pero ellos era como que se abstraían, necesitaban tener la imagen ahí presente siempre. Igual cuando volvamos a la presencialidad, yo voy a buscar la forma de combinar. El problema es que en las aulas de la UNLA no tenés cañón. No, esto Cañones, despelote, todo. No están equipadas para que podamos combinar la tecnología con... igual, Las aulas no están. Rosana, yo te digo que doy en otro lado donde sí, desde hace años se usan las dos cosas. Y es como que uno, como hacemos siempre, ¿viste? Buscamos lo que nos sirve, o sea, los alumnos y el docente. Claro, pero uno no se tiene que combinar. casar, digamos, con A mí una me gusta sola cosa. mucho trabajar con GeoGebra, Claro. me gusta, me parece que es muy didáctico. Sí. Hace más fáciles las explicaciones. Y en las aulas de la UNLAM, vos sabés lo que es pedir un cañón, proyectar en una pared, que no se enchufe, no te andan, es un parto. No, pero te quiero decir que no hay una receta única, digamos, no es que... No. Viste que hay lugares, por ejemplo, que han puesto esos pizarrones táctiles que uno... Bueno, tienen muchas ventajas, pero en definitiva siempre tiene que haber, digamos, un uso racional, digamos, ¿no? De la tecnología. Todo, por supuesto. Si no, es como que... No, claro, y yo se lo quiero decir a ellos también, no es que un programa te va a solucionar, vos siempre lo decís, a veces uno se confía demasiado en lo que obtenés de un graficador o lo que sea, y no es tan así. Claro. El ser racional es uno, digamos, tiene que ser crítico de esas cosas. Claro. Bueno, a ver, yo ahora te voy a pasar la posta a vos para que hagas algún ejercicio vos de composición, sí, dale, pero sí, antes quiero decirles una cosita. Sí. Este PowerPoint no termina acá, tienen 2 ejercicios que no están en la guía. Este lo tomé en el parcial el primer cuatrimestre y este es uno múltiple choice que está en las evaluaciones de seguimiento que después les voy a contar de qué se tratan. Ahora Fabián va a hacer un ejercicio, pero yo lo que les voy a proponer es que estos dos me los piensen ustedes para la clase que viene. Si no les salen, los vamos a hacer acá en el aula, que no están en la guía, para que también tengan algunas cuestiones más para practicar fuera de lo que tienen en la guía. Yo ahora lo voy a dejar a Fabián para que él comparta y haga algún ejercicio, sí, de la guía de trabajos prácticos. Profe, una pregunta. Sí, decime. Cuando nosotros componemos, ¿no?, 2 funciones, sí, que esas 2 funciones representan algo, así como cuando hacíamos los primeros problemas. La composición es... En contexto decís vos, en contexto me estás hablando. Claro, ponele que tenés 2 funciones que cada una representa... Bueno, pero ahí ya depende, no es fácil. Componer funciones, por ejemplo, a ver, espera. Componer o al hacer alguna operación, digo, si al hacer alguna operación o componer... En la guía vos tenés, ahí estoy compartiendo, este es acá, la guía.
Vos fíjate, por ejemplo, este ejercicio. A ver dónde está el de la función trigonométrica en contexto. Que no es fácil. Este no es una composición, lo puedo tomar como transformación de una función. No hay. Estás compartiendo, me parece. Con composición no hay. Esto es una transformación de la función coseno. No estás compartiendo, me parece, ¿o sí? ¿No estoy compartiendo? No, profe. No. No está compartiendo. Miren, tengo la flechita para arriba, pero no me... Ahí empieza, ahí está. Esto es una transformación. No sé si hay composición... A ver, no ¿qué es lo que preguntaste vos? Él Si pregunta tiene si es función en contexto el significo de una compuesta. A ver, a mí se me ocurre esto, mira, y no lo pongo dentro de un tema matemático, pero vos suponete que sos aspirante a un trabajo y te hacen varias entrevistas, ¿no? Entonces, la primera entrevista va, lo voy a decir mal, pero descartando a aquellos que no cumplen las expectativas, pero a su vez vas pasando por filtros. Bueno, una composición sería eso. Podrías tener una sola entrevista donde te pidan todas las condiciones, no sé, tener alguna capacidad, después segundo tener un idioma, tercero tener disponibilidad horaria, suponete, ¿no? Entonces, pueden hacerte una sola entrevista donde vienen las tres cosas al mismo tiempo, o ir aplicando de a una por vez. Eso sería una composición, una cuestión funcional para seleccionar una X, que en este caso sería un trabajador, un operario o un empleado de esa empresa. No sé si eso te sirve a lo que estabas preguntando. Sí, se entiende. Bueno. Sí, yo más o menos era esa. Una operación de suma es como que tiene que ver con el dominio, tiene que cumplir las dos condiciones también, ¿no? O sea, tenés que cumplir dos de las condiciones, por eso buscar la intersección de ambas. Claro, o sea, yo me refiero para ponerlo en contexto, ponerle que tenés una función que te representa, no sé, el crecimiento de la población. Sí. Y cruzarlo con otra función que... Claro, no sé, ponerle no sé. El crecimiento de una población y después solamente los espécimen machos, suponete, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí lo que vos haces es una restricción, o sea, primero ves el crecimiento total y después solamente te quedás con un grupo específico de eso. Porque, bueno, estudiás determinadas características. Pero puede poner una función de otro tipo, ponerle la de crecimiento de una población con ponerle, no sé, de los contagios, ahora que estamos con el COVID. Claro. Si se cruzan, digamos, guardaría una relación. Claro, pero hay que pensar bien qué compones. No podés componer, por ejemplo, el crecimiento de una población con la temperatura qué sé yo, del mar, no sé, no tienen... claro, tiene que tener sentido. Tienen que ser cosas que tengan que ver, ¿sí? Claro, de la misma... Pero, profe, ¿se toma composición en contexto? No, por eso... No, pero está buena la pregunta. Pero está buena la pregunta. Porque, a ver, la idea... Voy a ver si pienso un ejemplo para la clase que viene, bien pensado. La idea de esto es que ustedes busquen aplicaciones como futuros ingenieros, o sea, tienen que verle la aplicación. Si bien en matemática no todo lo que se estudia tiene una utilidad inmediata, digamos, está bueno lo que están pensando. No, porque en matemática, primero que no todo es aplicable, ¿sí? Y segundo, una de las cosas que tiene la matemática es desarrollar un pensamiento abstracto. Y eso para un ingeniero es recontra súper importante, porque el ingeniero a veces diseña cosas que no existen en la realidad. Tiene que tener un poder de abstracción impresionante, y eso te lo da la matemática. Por eso es importante que aprendan a manejar lenguaje simbólico, que aprendan a abstraer. Es una de las cuestiones, aunque no todo sea aplicable a la realidad.
pero me da esa ductilidad del pensamiento abstracto que es propia del ingeniero, cualquiera sea la ingeniería que sigan, ¿eh? No sé, ¿será que yo convivo con dos y medio de ingenieros que son re abstractos? No, y además, la verdad que uno no puede saber su futuro. Vos podés ser un ingeniero industrial, donde, bueno, te dedicas a una cosa específica, pero por ahí eso se aplica a distintas áreas. Y bueno, después en definitiva te vas haciendo especialista en lo que, en donde te tocó trabajar, obviamente, que uno se va adaptando, es así. Claro. Hoy en día que se trabaja con grupos de personas, de distintas profesiones, o sea, uno no se puede cerrar solamente, yo hago solamente sistemas, no es así, tenés que conocer de todo. Después algunas cosas te gustarán más, otras menos, pero Roxana, no puedo compartir, ¿eh? ¿No? No. Ah, pero porque otra vez te tengo que poner, abrir Sí, la lo que pasa es reunión. que yo salí varias veces porque no, perdía la señal y bueno, así me da tiempo para hacer el ejercicio. Creo que ahí sí. Te puse, ¿sí? Ahí está. Bueno. Un ejercicio de composición me dijiste, ¿no? Sí, lo que quieras vos. Sí. A ver, chicos, se está compartiendo, me tienen que decir porque yo pierdo la... Sí, se está compartiendo, Bueno, sí. miren, acá, bueno, tengo dos preparados, les muestro uno. Este es el ejercicio, ¿se ve ahí? El 32 del trabajo práctico. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, Sí, acá, se ve. ¿cómo? Que se ve, que se ve. Acá, igual que en función inversa, ¿vieron cuando uno le dice calcular la función inversa y lo primero que tiene que probar qué es para calcular la función inversa? ¿Qué es lo que tienen que probar? Que sea La biyectiva. biyectividad. Claro, pero usted no me pidió que sea biyectiva. Bueno, es una condición que tiene que... Bueno, acá lo mismo. Si me piden hacer la composición, lo primero que tenemos que hacer, es una cuestión de necesidad, es calcular dominio e imagen de cada una de las funciones intervinientes. ¿Sí? En este caso tengo una irracional y acá tengo una racional. Buscamos, ¿sí? Con un pequeño desarrollo, cuál es el dominio y cuál es el conjunto imagen de cada una de las funciones. ¿Sí? Y después vemos el tema de la composición, si se puede hacer la composición. En este caso, si hacemos G compuesta con F, recuerden que acá, una forma que yo tengo de acordarme, digamos, es si acá está la X, la primera que le aplico es la que está al lado. Y después, al resultado de eso, le aplicamos F. O sea, esto sería G compuesta con F. Así. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para poder hacer G compuesta con F? ¿Qué se tiene que cumplir? Si primero aplico G, la imagen de G tiene que estar ¿dónde? Incluida en el dominio de F. Bien, ven, acá tienen el mismo dibujito que hizo Roxana, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Mirá, acá está la imagen de G y el dominio de F. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, se cumple que la imagen de G, que son todos los reales menos el 0, porque el 0 no está definida la división por 0, está incluido dentro de este conjunto de menos infinito hasta 16. No, ¿sí? No se cumple, no se cumple. Entonces, acá hay otra forma de representarlo, pueden trabajarlo así o así. Tengo que garantizar, ¿sí? Garantizar que cuando apliquemos G, que es la primera que aplicamos, ¿sí? Me dé una imagen que caiga dentro de menos infinito hasta 16. O sea, si yo a la función G le voy dando valores y me da más grande que 16, eso no me sirve. ¿Sí? Entonces tengo que restringir el dominio de G, limitar el dominio de G, de tal manera que sus imágenes caigan dentro de menos infinito 16. Esa es la idea. ¿Está? O sea, mira, no le des valores a G, a los valores de X, a G, ¿sí? Dentro de cierto conjunto, porque me van a dar imágenes mayores que 16 y después no voy a poder calcular la función F. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Bueno, ¿cómo obtenemos las imágenes de G? ¿Cómo se obtienen las imágenes de G?
¿Haciendo qué cuenta? ¿Cómo se obtienen las imágenes de G? 1 sobre X. 1 sobre X. O sea, si yo les digo, a ver, calculame la imagen de 1, ¿no hacen esto ustedes, G de 1? Calculame la imagen de menos 10, G de menos 10, ¿no hacen esto? ¿No se escribe así? La imagen de 1, la imagen de menos 10. ¿Están de acuerdo con esto o no? ¿Y qué cuentan hacen para hacer esto? ¿Qué cuentan hacen? Reemplazamos el valor en X. En X. Bueno, entonces la imagen de G se puede escribir como 1 sobre X. Pero ese 1 sobre X, ¿sí? Yo tengo que garantizar, ¿sí?, que sea menor a quién. Menor o igual que 16. Menor a 16, ¿o no? ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Menor a 16. Entonces escribimos eso, ¿sí? Que 1 sobre X tiene que ser menor o igual a 16. Y de acá, en esta inecuación, ¿cómo la trabajamos, esta inecuación, para obtener el resultado? ¿Cómo se trabaja esa inecuación? ¿Qué hago? ¿Paso la X multiplicando? ¿Es lícito pasar la X multiplicando? Sí. ¿Está bien agarrar la X y pasarla multiplicando? ¿Qué pasaba si esta X llegara a ser negativa? No sabemos el signo. No sabemos, claro. Entonces siempre que tengan una inecuación, siempre la tienen que comparar ¿con quién? Con el cero. Con el ¿Sí? 0. ¿Sí? Así que eso que vieron que las tentaciones están en la humanidad, ¿no? Agarrar esto y pasarlo multiplicando es una tentación matemática. ¿Eh? Pero no está bien, no está bueno, ¿sí? Puedo cometer errores, ¿sí? En la mayoría de los casos, de hecho, se cometen. Entonces, la idea es compararlo con el cero, ¿ven? ¿Sí? Se saca como un denominador y esto lo pueden trabajar o con la tableta, ¿sí? O como lo hice yo acá, en forma de lógica proposicional. Las dos positivas, perdón, una positiva y una negativa, o al revés, la del numerador negativo y el denominador positivo, o positivo y negativo, que es lo que está trabajado acá. Si no lo hacen con la tablita, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a hacerlo con la tabla, ¿no? ¿O no? No, Sí. yo sí, prefiero hacerlo así. ¿Cómo? hace usted. ¿Sabés Como que hace escucho usted. re bajo? ¿Cómo? ¿Qué decías? Cualquier hace usted. manera que lo hagan con tabla o con recta numérica, debe estar el proceso escrito. A mí me da lo mismo que lo hagan de cualquier manera, pero el proceso debe estar escrito. ¿Estamos? Claro, algo tiene, claro, un procedimiento tiene que haber, ¿eh? Ponen así el 0 y el 1,16, que son los valores que hacen 0, a la expresión, y después ponen el numerador, ¿sí? El denominador, ¿sí? Y después trabajan con el cociente, ¿no? Acá va a dar 0 acá va a dar 0 acá, ¿sí? Y se fijan los signos, ¿no? Acá la división por 0 no existe, Acá 0 dividido un valor positivo va a dar positivo, bueno, y así van sacando la solución. Y ven que la solución me da esto, de menos infinito a 0, unión de un 16 a más infinito. Con esto garantizo que esta cuenta sea negativa, o sea, menor o igual que 0, o 0, ¿sí? Negativa o 0. Pueden probar. No olvidarse que están recortando el dominio de la primera, ¿no es Y cierto? fíjense que el dominio de la función, la original, iban todos los reales menos el 0. O sea, acá tiene que cumplir que esto tiene que ser, ¿sí?, distinto de 0, ¿no? Obviamente, de donde sale, para poder cumplirlo. Fíjense que acá el 0 quedó abierto igual, pero ¿sí?, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y ahí queda la función dominio de G o dominio de G restringido, ¿sí?, que va a ser el dominio de la composición. Después calcular la fórmula, digamos, es la parte más fácil. El tema más complicado es restringir el dominio. ¿Quieren que lo terminemos esta parte de acá o la saben hacer? ¿Lo termino de esta forma? Acá. Chicos. No entiendo qué terminar.
Acá, viste que Solo- para ver si, cuál es la solución, cuál es el conjunto donde la cuenta me da negativa, acá me está diciendo que esto tiene que ser negativo o 0, lo puedo hacer con las rectas numéricas. A ver, por ejemplo, si yo acá le doy un valor menor a un 16, por ejemplo 0, ¿con qué signo me queda esto? Eso es una tabla de signos. Sí. Perdón. No, perdóname Claro, vos la porque... tabla. Sí, no puedo Necesitan escribir. más detalle de la tabla de signos, está preguntando. Claro, eso es lo que le estaba diciendo. Y acá da negativo, ¿no? No, acá da positivo y acá da negativo. Acá da positivo. Entonces, más dividido menos, porque acá tengo que hacer la división, ¿no? Más dividido menos, Claro, menos. da menos. Muy bien. Más dividido más, da más. ¿Sí? 0 dividido más, da 0. Y menos dividido más, da más. Yo tengo que buscar que tiene que ser como. Negativo, 0. Menor. O 0, ¿sí? Negativo o 0. Entonces, ¿dónde es negativo 0? Acá y acá, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Y bueno, esto que sale así, la verdad que es mucho más fácil, es lo mismo que hicimos acá en forma de lógica proposicional, ¿no? ¿Sí? Bueno, No tienen que hacer las dos maneras. No, Eligen no, una o la otra. Una ¿sí? o la otra. Una o la otra. Esto o esto. Lo que no puede haber es nada. ¿Sí? En el ingreso me quedó más claro la tabla. Claro. Esta, la segunda, es más fácil. Sí, la de la tabla, sí. Sí. Y si no pueden poner, mire, profesora, si quiere saber dónde lo saqué, fíjese en la hojita de Josecito. No, eso no está bien. En el manual de No, no, ingreso y en estamos llenos de tablas. Y después Claro. algunos alumnos llegan a análisis y no saben de lo que estamos hablando. Pero Sí. bueno, las Bueno, enseñamos. Tendrían que tener práctica de tabla de surf estos chicos, ¿o no? Estaría bueno, estaría bueno. Sí, una vez una compañera mía fue a dar clases a una universidad en Mar del Plata y decía, se venían los alumnos con la tabla de surf y ¿cómo se llama? El traje de neopren a la clase. Bueno, y acá ¿cómo hacemos para obtener la expresión algebraica de la composición? Fíjense que por ahí esta forma de escribirlo, esta que estoy recuadrando acá, es un poquito más gráfica. ¿Qué me está diciendo? Lo que quiero calcular acá es la expresión algebraica, ¿no? Ya el dominio de la composición restringida lo tenemos. ¿Qué me está diciendo? Mirá, en todas las x de f, reemplazar las x de f ¿por quién? Por la expresión de G. Por la expresión de G. Si aparece más de una vez, la f tiene más de una x, cada x la tengo que reemplazar por 1 sobre x. Y acá quedó, ¿sí? F era, y sigue siendo, raíz de 16 menos x. Entonces, donde aparece la x, reemplazo por 1 sobre x. Bueno, y eso escrito, digamos, ¿sí? Como composición, está hecho acá, ¿no? Bueno. Ahí está hecho. La otra composición, cuando hacemos, no sé si acá pedía las dos, ahora me voy a fijar si están hechas las dos. La otra composición, cuando hacemos F compuesta con G, el proceso es bastante parecido, pero no tiene por qué ser igual. Me parece que no está hecho, no. Acá está escrito al final, ¿ven? ¿Sí? Bueno, y está escrito el conjunto imagen, pero no es tan fácil de obtenerlo, digamos, ¿no? Uno acá ve la raíz cuadrada y cree que siempre son positivos y no necesariamente, ¿ven? Hay un hueco ahí en el medio, ¿sí? Por eso generalmente se les pide el conjunto de llegada, no el conjunto imagen. Si tuviéramos que hacer la otra composición, ¿sí? F compuesta con G, por lo menos planteémoslo. F compuesta con G. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que mirar para ver si se puede hacer la composición F compuesta con G? Lo que hicimos no es F compuesto de G. Me parece que no. A ver, G compuesta con F hicimos acá, mirá.
Recordá que se lee al revés, ¿eh? Tenemos que ver la imagen de G con el dominio de F. No, estamos hablando de este, ¿no? F compuesta con G. Que la imagen ¿Qué se de tiene F que esté cumplir? en dominio G. Si alguien lo dijo, la Si imagen no de lo F escuché. La imagen de F incluida en el dominio de G, dijo alguien. incluida en el dominio de G. Bueno, lo escribí acá arriba porque acá tenemos, ¿sí? Dominio imagen de F y de G. ¿Quién es la imagen de F? Los reales positivos. Positivo con el 0. ¿Quién es el dominio de G? Los reales negativos. ¿Y está incluido? ¿Se cumple? ¿Este conjunto está dentro de este? No, le falta el 0. No, justamente, ¿no? Entonces hay que restringir este dominio para que no me dé 0. ¿Sí? Este dominio, ¿sí? No me tiene que dar 0. Tiene que dar distinto de 0. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se obtiene la imagen de F? ¿Cómo se obtiene la imagen de F? ¿Cómo calculo cada una de las imágenes de F? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Que 16 menos X sea mayor a 0. Raíz de 16 menos X, ¿sí? Tiene que ser distinto de 0. Y además, yo ya sé que el dominio de, ¿cómo se llama? De G tiene que ser distinto de 0 y además yo ya sé que me va a dar positivo, ¿no? Obviamente. Y entonces, ¿de quién tiene que ser distinto la X? ¿Cuál es el valor que lo hace 0 acá? 16. El 16, ¿o no? Entonces, ¿con qué me quedo? Fíjense de dónde los reales menos el 0. El menos infinito. Sabés que no te escucho, los escucho muy bajo. Espera un poquitito, a ver si aumento el volumen acá. A ver si me podés repetir. Del menos infinito al 16 abierto. Claro, el 16 lo tengo que excluir. ¿Eh? Lo tengo que excluir ¿de quién? ¿De dónde lo tengo que excluir el 16? ¿El dominio de F? Del dominio de F, ¿sí? Lo tengo que excluir del dominio de F, que era de menos infinito a 16, para poder hacer la composición. Y entonces, ¿cómo queda el dominio de F restringido? Queda los reales positivos y el 0 menos el 16. Claro. Me parece que no, ¿eh? Tengo que restringir el dominio de F para que, ¿sí? Me dé los reales menos el 0. Antes me daba los reales positivos con el 0. Sería de menos infinito a 16 y con paréntesis, o sea, abierto. Entonces, de menos infinito hasta 16, pero abierto. Abierto, claro. El problema era justamente el 16. Como era un solo punto el que teníamos que sacar. Profe. Sí. Ahí al sacar el... Sí. Al sacar el 16 me quedaría reales positivos sin el 0, porque y sería la raíz entonces cae dentro del dominio de G. Sí, alguien más quería hacer una pregunta y no lo escuché. Ojo, chicos, porque ustedes acá están aplicando primero F y después G. Claro. El dominio de la composición va a coincidir con el dominio de la primera función que apliquen, en este caso restringida. ¿Cómo le escribís vos acá así restringido? No, el dominio de F con asterisco, después cuando ponen la composición no le ponen el asterisco y lo vamos a seguir manteniendo así porque ya me retaron. Sí. Yo no lo pensé todavía, ¿eh? Después lo voy a pensar a ver si es tan importante, qué sé yo, no sé, después lo voy a mirar. Porque en realidad no estoy componiendo F. Este F con G, estoy Claro, componiendo una nueva F, ¿viste? Una nueva Si función. somos coherentes, es una nueva función.
Sí, yo lo Pero estaba bueno, pensando así, pero bueno, como viste que nunca las lo cosas... ponen así, me voy a Viste que, adaptar. claro, que las cosas hay que, a veces uno las tiene que madurar, digamos, ¿no? Por eso nunca lo Sí. pensé, pero bueno. Bueno, el dominio de la composición, entonces, es el dominio de F restringida. Estamos, o sea, para nosotros en este arreglo fue fácil con sacar un solo numerito, garantizamos, como dijo una compañera de ustedes, que no me dé la imagen 0, porque el 0 después no puedo calcularle, no puedo aplicarle G. Si ustedes lo piensan, no lo miran tan matemáticamente y lo piensan críticamente, no es difícil. A veces lo que les cuesta es este planteo, empezar con esto, miren. Este planteo original acá, ¿ven? ¿Sí? Acá estamos, o sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo digo que la imagen de F no está incluida en el dominio de G? ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, eso es lo que, este paso me parece que es el más crítico. Por eso la pregunta que hacemos nosotros es, ¿cómo se calculan las imágenes de F? Con la fórmula, si quieren, de F, ¿ven? ¿Sí? Y le pongo la condición para que esté dentro del dominio de G. No olvidarme de dónde vienen los valores de F, ¿no? Obviamente. Fíjense que acá yo a la X no le puedo dar cualquier valor. Tiene que ser de menos infinito hasta 16. Entonces Y eso la compuesta es... quedaría 1. Uy, perdón, profe. No, dale, no pidan perdón porque acá nos superponemos, es así, dale. ¿Qué? Le decía si la compuesta quedaría 1 sobre raíz de 16 menos Claro, X. después habría que hacer la fórmula de la composición, ¿sí? Que era lo último que iba a escribir, que es en la función G, que es 1 sobre X, sustituir todas las X, en este caso tengo una sola, por la expresión de F. ¿Esto decías? Sí. Bueno, esto digamos sería lo más fácil. O sea, componer funciones no es hacer esto solamente, hay todo un análisis previo que tiene que estar. ¿Se entendió, no? Y si eso no lo tienen claro, el ejercicio del parcial no lo van a poder hacer porque lo que menos me importa es la fórmula, sino todo el Claro, análisis esto en realidad no tiene un demasiado valor, digamos, con todo el análisis previo. ¿Sí? Bueno, acá tienen otro hecho. Bueno, después les subo lo que... Espera que salgo de acá de compartir. Les subo los que... ahora por ahí tiene más sentido el anterior, el que habíamos visto. Creo que era el 34, que decía F de... Claro. Bueno. ¿Querés hacerle uno Sí, más del lo 34 tengo. ahora? Sí. Total, nos vamos a Sí. extender porque, bueno, tuvimos esa charlita de 10 minutos, la tenemos que recuperar. No podemos perder tiempo. Hacerles un ejercicio más del 34 y ya cortamos. A ver, el 34. Este era el 31, acá está el 34. Bueno, espera que lo vuelvo a cargar y borro. Sí, todavía esto. no se ve. ¿No? Todavía no se ve FP. A ver si no se compartió. Espera que comparto de nuevo. Dígame cuando se empiece a ver algo. Todavía no. Ahí me están preguntando, ahora yo voy a decir para la clase que viene hasta dónde, Rosa. Esperame un cachito, que termine. Decime cuando se comparte. ¿Se comparte ahí, chicos, o no? Todavía no. No, entonces hay algún problema. Espera. Vamos de nuevo. No hay evidencia de la charlita, no, Iglesias, pero la tuvimos. ¿Qué vamos a hacer? Son muchos temas en análisis, son muchos temas. No se ve, profe. No se ve, todavía no. Bueno, déjalo, si no, después lo retomo. Que lo piensen. La clase que viene yo voy a retomar este tema porque vamos a tener que hacer algún ejercicio más. Quédate tranquilo, Fabián. ¿Qué ejercicio es, profe? ¿Qué ejercicio era? El 34, que él había hecho único y yo quería, porque tiene que ver con... Puli ya me está preguntando.
hasta qué unidad entra en el primer parcial. Bueno, a ver, vamos punto por punto. Primero para la clase que viene. En realidad, salvo la parte de cónicas que no expliqué, que es el ejercicio de cónicas, ya les digo cuál es. El ejercicio de cónicas es el 37. Salvo el 37 que tiene cónicas, en realidad podrían hacer toda la guía de funciones ya, porque salvo cónicas que siempre lo tienen que ver solos, porque ahora les voy a decir cómo van a ver el tema de cónicas, voy a compartir yo, a ver si... A ver si podés, porque no sé al final en qué quedó lo ¿Están mismo. viendo? Sí, su Sí, pantalla se ve, profe, profe. se ve. Sí, ahora estoy buscando, esperen que estoy buscando una porque lo cerré como una estúpida. El 34, profe, que hizo el profe, creo que yo lo pude resolver. Sí, después cualquier cosa sí, se puede. Aparte ahora con el conocimiento que tienen de composición, porque eso tiene que ver con composición de funciones, ¿sí? Cónicas, miren, este PowerPoint que yo ahora les voy a compartir, a ver si ¿lo ven el PowerPoint de cónicas? Sí, Sí, profe, profe. se ve. Este PowerPoint se los voy a subir a la carpeta. Ese es un tema que siempre quiero que vean solos, pero hay un videíto, hay un video que explica Williner y también hay uno que explico yo. Yo les puse acá la dirección del video donde yo lo explico. ¿Tenemos alguna pequeña discrepancia? ¿A qué llamamos A y a qué llamamos B? Lo correcto es lo que hace Williner. Yo no cambio el nombre de A y de B de En lo los que libros está. aparece igual, Roxana, quédate tranquila, porque en los libros aparece, Pero algunos la toman una gráfica de forma cómo graficar no y cambia. Yo acá les puse este PowerPoint, hablan de dónde salen las cónicas, las ecuaciones de las cónicas, que son la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Esto es más que nada para álgebra. A mí no me importa la excentricidad, el foco, todo eso en análisis no nos importa. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes sepan reconocer una cónica y graficarla. Por eso, este videíto que tienen en una de las diapositivas, mírenlo, yo explico muy fácilmente cómo graficar las cónicas y cómo reconocerlas. Yo hago todo en un solo video, Williner hace más de uno. Yo acá explico todas las cónicas juntas para que puedan hacer el ejercicio 37 de la práctica. Entonces, para la clase que viene, para el que estuvo preguntando, si la parte de cónicas ven el video, pueden terminar toda la unidad de funciones que seguramente van a aparecer dudas y yo la clase que viene voy a empezar respondiendo las dudas que surjan y también por ahí hacemos algún ejercicio más de redondeo de todo lo que es la parte de funciones. Y yo ya la clase que viene voy a empezar con límites. ¿Qué necesito que hagan para la clase que viene? No solamente que terminen la práctica de funciones, sino que necesito que miren de límites solamente la definición de entorno. Nada más que eso. Después no miren nada de límites, porque eso lo voy a hacer todo yo en clase. Pero sí lo que me importa es que está en la tarea 1 de límites, solo que miren la definición de entorno, entorno reducido, que puedan ver esa definición. Yo voy a arrancar la clase primero haciendo un redondeo de funciones y después ya voy a seguramente en la segunda parte de la clase arrancar con límites y para entender límites hay que entender la definición de entorno, ¿sí? Así que para la clase que viene tienen como 3 cosas para hacer. Avanzar con toda la práctica de funciones, mirar el videíto de las cónicas para que puedan hacer ustedes el ejercicio 37, reconocer circunferencia, elipse, hipérbola y la definición de entorno. ¿Sí? O sea, ¿cuáles tareas específicas serían? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo no entendí? ¿Cómo quedaría respecto a las tareas? Todas las Serían las 6 todas las y 8. tareas
de la unidad 1, todas las tareas de la unidad 1 ya están contempladas, ¿sí? Sí, sí. La parte de cónicas, yo no me acuerdo en qué videíto está de Williner, pero les estoy dando este video mío, ¿eh? Van a tener también cónicas, no sé en qué tarea está de la unidad 1, pero toda la unidad 1 está toda completada con todo lo que vimos, ¿sí? De la unidad 2 tienen que mirar una partecita de la tarea 1, solamente la partecita que habla de entornos, nada más. De la unidad 2, ¿se entendió lo que estoy diciendo? Sí, sí. Yo igualmente ahora les voy a escribir esto en el muro, lo que dije, ¿eh? Lo voy a escribir en el muro. ¿Estamos? Profe, ¿están subidos los PowerPoint que vimos hoy? Los PowerPoint yo se los subo a la carpeta de archivos. Ya tengo armada la carpeta de archivos. Bueno. Siempre les subo los PowerPoint. ¿Sí? A ver, esperen que dejo de... La carpeta de archivos, ya está armada la carpeta de la clase de hoy y yo ni bien termino la clase, siempre les subo todos los materiales que usamos en clase. No los Profe, subo antes porque ya se los subo escrito los PowerPoint. ¿la grabación la subís a YouTube? Sí, sí, vieron que las anteriores las subí también, ¿sí? Sí, gracias. Sí. Lo único que a veces lo hago a la noche porque si no me baja mucho la señal y a veces mi hijo que está en clase protesta. Entonces la hago en un momento que no joda a nadie. Vieron que cuando suben videos baja un poco la señal. ¿Estamos? Sí, sí. Y Sí, sí. de acuerdo a Puli, que pregunta hasta qué unidad, eso está en el cronograma de la materia, entra hasta una parte de la unidad número 4, no toda la unidad número 4 completa, hasta estudio, hasta variación de funciones, se excluye lo último que se ve para el primer parcial es la regla del L'Hopital. Pero vemos, qué sé yo, en el primer cuatrimestre, por ejemplo, la regla del L'Hopital no la pude incluir y no la tomé en el parcial. La expliqué, pero no la tomé en el parcial, qué sé yo. Pero hasta ahí sería el contenido del primer parcial, ¿sí? Para no dejar con la palabra en la boca a los que estuvieron preguntando en el chat. Bueno, ¿está todo claro? Entonces, repito una vez más. Toda la unidad 1 está completa, salvo la parte de cónicas que la tienen que ver solitos, porque es muy sencilla, ¿sí? Les voy a dar el PowerPoint que los ayuda y el video tutorial donde explico reconocer las cónicas y graficarlas. Nada más que eso, no se concentren ni en el foco, ni en la excentricidad, ni nada. Solamente tienen que saber cuáles son los ejes, el centro de la cónica y saber reconocerlas y graficarlas. Y de la unidad 2, solamente de la tarea 1, concentrarse en la definición de entorno. Nada más que eso. ¿Estamos? Sí, Perfecto. Para el miércoles todo eso. Dale. Bueno, Genial. ¿alguna pregunta más antes de que cortemos?